Unidos afirman haber derribado otro dron de las fuerzas progubernamentales en el sur de Siria. Desde la coalición justifican el incidente porque el aparato suponían, a su juicio, una amenaza para los efectivos que llevaban a cabo una ofensiva en esta zona. Y esto a pesar de que en Damasco consideran ilegítima la presencia extranjera en la zona aérea fronteriza con Jordania. Desde el Kremlin señalan que la actividad norteamericana genera una preocupación. Mi compañero Tyron Lino nos tiene los pormenores en directo. Adelante, Tyron, te vemos, te escuchamos. ¿Qué es lo que ha sucedido en los últimos momentos con esta situación? Bueno, la información que se genera sobre esta situación llega a través de un comunicado oficial proporcionado por la coalición, la cual es precisamente liderada por Estados Unidos, en el que se detalla que un dron sirio fue derribado por un caza estadounidense luego que este se mostrara hostil y avanzara sobre las fuerzas de la coalición, la cual lleva a cabo una ofensiva precisamente al sur de Siria, al sur del país árabe. También dentro de los detalles que se pueden conocer en este comunicado oficial, se da cuenta de que no es la primera vez que se registra un hecho de esta similitud. Ya el pasado 8 de junio, otro dron fue derribado luego que este se mostrara también algo hostil y avanzara sobre las fuerzas de la coalición. Incluso se habla de que aquel aparato, el que fue derribado, arrojó municiones muy cerca de los puestos de mando de la coalición, lo cual provocó precisamente que ese aparato también haya sido derribado, en esa instancia haya sido derribado. Pero ¿qué hay mientras tanto sobre el hecho de que un avión sirio, el Su-22, haya sido derribado? Bueno, también continúa la generación de reacciones por parte de varios países. Entre esos vamos a empezar precisamente hablando de Rusia, donde aquí se ha dado a conocer ya la reacción por parte del secretario de prensa del presidente de Rusia, Dmitry Peskov, quien ha señalado textualmente: sin duda alguna, la situación creada por las acciones de la coalición genera una preocupación muy seria. Esto a propósito del derribo de un caza sirio por parte de la coalición liderada por Estados Unidos, hecho que fue calificado como una violación directa a los derechos internacionales y que también provocó que Rusia, quien es el principal aliado en la lucha contra el autoproclamado Estado Islámico en Siria, generara suspender las colaboraciones con Estados Unidos acordadas en el memorándum de seguridad aérea en Siria, esto con el propósito de evitar incidentes aéreos. Asimismo, de acuerdo al Ministerio de Defensa de Rusia, se da a conocer de que el mando de la coalición no informó precisamente del ataque que provocó el derribo del avión caza sirio. Incluso se habla ahí de que los mandos de la coalición no siguieron los canales establecidos ante este tipo de operaciones militares. También, ¿qué hay de uno de los países que forman parte de esta coalición que opera en Siria? Nos referimos a Australia. Bueno, ahí se ha entregado la reacción de este país a través de la Secretaría de Defensa, donde se habla de que las fuerzas de defensa aérea australiana han suspendido desde el martes las misiones aéreas en Siria, esto con el propósito de ser algo precavidos. Rusia ha dado a conocer precisamente de que ellos estarán vigilando a través de todos los mecanismos de defensa antiaéreos, los aparatos de la coalición que operen precisamente al oeste del río Éufrates, tal como lo vemos en el mapa, aparatos tales como aviones y drones. Esto mientras Estados Unidos ha manifestado que el objetivo que ellos tienen es recuperar la capital del autoproclamado Estado Islámico. También de parte de la aviación australiana se ha informado que ellos, a pesar de haber suspendido las misiones aéreas, continuarán vigilando muy de cerca la situación del espacio aéreo en Siria, esto mientras se define restablecer las misiones aéreas precisamente en ese país árabe. Mientras tanto, en Estados Unidos, la reacción por parte del gobierno norteamericano ha llegado a través del jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Joseph Dunford, quien ha manifestado que ellos están procesando una campaña contra el terrorismo. Aquí más de lo que ha manifestado. Todas nuestras operaciones en el sur de Siria y dentro cerca de Al-Raqqa están dirigidas específicamente contra el Estado Islámico. Y Rusia, las fuerzas progubernamentales y nosotros estábamos de acuerdo en el pasado en que las operaciones que la coalición estaba llevando a cabo en Siria reducían con efectividad la capacidad del Estado Islámico. Nosotros vamos a trabajar para restaurar aquellos canales con los que evitar incidentes. Más de Dunford, él ha manifestado que tenemos justificación legal para usar la fuerza militar para combatir el terrorismo. Sin embargo, en Damasco se ha dado a conocer que nunca la coalición ha coordinado y ha avisado precisamente de sus acciones en ese territorio.
De todo mientras también la información de último momento que llega es sobre el fallecimiento de 12 civiles en Siria luego de un ataque de la coalición. Esto se registró al noreste de ese país árabe donde, como dijimos, 12 personas civiles perdieron la vida. Cifra de fallecidos que se suman a los más de 300 que, a decir de la ONU, se registran desde el mes de marzo, producto de los ataques liderados por Estados Unidos. Esto mientras el mundo se prepara para una nueva ronda de negociación de paz en Siria. Así las cosas. Gracias, Tyron, por toda la información que nos proporcionas. Y para analizar la situación creada sobre el terreno en el país árabe, hemos conversado con Carlos Paz, presidente del Frente Europeo de Solidaridad con Siria. Destaca que el derribo del avión sirio por parte de Estados Unidos sigue la línea de la política norteamericana que aboga por continuar con el conflicto armado en esa nación árabe. Lo que está demostrando Estados Unidos es que está llevando a cabo los planes que desde el principio tenía, que es crear un gran área de desgobierno en la zona, crear un extensísimo área de indecisión. Y en este sentido es como está actuando. Una cosa es lo que decía el 31 de marzo la responsable de Estados Unidos, Nikki Haley, con Naciones Unidas, dijo que el futuro de Siria tenía que ser decidido por los sirios, que Bashar al-Assad ya no era el enemigo a batir, pero hemos visto que cuando los avances del ejército sirio y los procesos de reconciliación se producen satisfactoriamente para Siria y en contra del terrorismo, a renglón seguido Estados Unidos siempre ataca y busca una excusa para que no se llegue al final de la guerra. Y las garras del Estado Islámico se extienden también a Afganistán. El norte de este país vive aterrorizado por las acciones de un poderoso yihadista, Asilullah, el hijo del líder radical de Uzbekistán. RT ha viajado a esta zona y ha logrado obtener testimonios exclusivos de los habitantes locales que acusan de inacción tanto a las mismas autoridades afganas como a las fuerzas estadounidenses desplegadas en el país. Y es que Asilullah fue liberado por sorpresa de una prisión de Brahman, una instalación controlada anteriormente por Estados Unidos. Algunas voces acusan directamente a Washington de su excarcelación, afirmando que Kabul no tiene capacidad para hacerse cargo de la prisión. Los ciudadanos locales relatan que el ejército de Afganistán hace caso omiso de las atrocidades de este yihadista e incluso le venden armas. También señalan que hay apoyo financiero desde el extranjero, ya que este hombre paga sueldos muy generosos a quienes se le unen. Vamos a escuchar los testimonios. El grupo talibán está formado por gente pobre. Asilullah les paga mucho dinero y por eso los combatientes talibanes se afilian a él. Los norteamericanos son dueños de Bagram. El gobierno de Afganistán no tiene capacidad de controlarlo. Fueron los estadounidenses que liberaron a Asilullah. Ha matado a tantas personas y ha asediado aún más. No hay fin a esas matanzas. He perdido a 25 miembros de mi familia y el estrés ha destruido mi vista. Han decapitado a tantas personas, le han cortado sus piernas, manos y dedos. A algunas víctimas no las he podido reconocer por lo que hicieron con sus caras. He perdido a mi hijo, todos han perdido sus niños. En Irak, el ejército se adentra en la zona antigua de Mosul para tratar de liberar la urbe de los yihadistas. Los militares esperan que sea el último capítulo de la lucha contra el Daesh en esa ciudad. Mientras que continúa la batalla, se conoce información sobre el uso del fósforo blanco por parte de la coalición liderada por Estados Unidos en Irak. Mi compañero Simeón Senderov nos va a contar más sobre estas técnicas, cómo se utiliza este fósforo, es realmente legal o no, y sobre todo lo más destacado es que hay datos de organizaciones que hablan sobre él. ¿Cómo está, Simeón? Hola, Betsabe, ¿qué tal? Efectivamente crecen las preocupaciones, y esta vez por parte de la organización Human Rights Watch, y es que esta organización ha publicado en su cuenta de Twitter esta pregunta que ves aquí: ¿por qué la coalición liderada por Estados Unidos utiliza fósforo blanco en Irak y Siria? Hasta las quemaduras relativamente menores pueden ser fatales. Y es importante recordar ese dato porque cuando pasamos después al informe donde precisamente explican cómo puede afectar al resto de la población si se utiliza en la zona, representa un alto riesgo en ciudades con gran concentración de civiles como Al-Raqqa y Mosul. Al-Raqqa, bueno, vamos a ver algunas de las fotos de explosiones de fósforo blanco, y es que como ves aquí hay zonas de civiles, hay edificios, barrios residenciales. Entonces, los expertos que trabajan en la zona o los expertos que conocen la situación de estas ciudades explican que en estas zonas no hay lugares sin concentración de personas. Vamos a escucharlo.
Todos sabemos que Al-Raqqa y Mosul son áreas concentradas. No hay ni una zona en Mosul con grandes espacios. De modo que atacar unas casas, un pueblo o un barrio donde las viviendas se construyen unas frente a otras hace aquello realmente potente. Por lo tanto, el uso de este arma en estas zonas no entra en el marco jurídico internacional. Está prohibido utilizarla en áreas como esta. Acá veíamos parte de lo que sucede en estos lugares donde tú lo decías muy bien. Vemos casas habitación, vemos lugares. Además, hay fotografías de los daños que han causado en la gente, en la población, que obviamente no los vamos a mostrar porque son demasiado explícitas. ¿Qué dice Estados Unidos sobre esto? Obviamente habría que ver, sí, las reacciones por parte de Estados Unidos, porque debe tener, como ya hemos entendido, mucha precaución con esta sustancia. Entonces dice que usan fósforo blanco de acuerdo con la legislación sobre conflictos armados. Eso lo vamos a explicar un poco más tarde, porque también hay que ver cómo lo explica Irak, precisamente uno de los países donde lo utiliza Estados Unidos, y dice que pidieron a las fuerzas de la coalición que hicieran cortinas de humo. ¿Qué significa cortinas de humo? Y es que precisamente uno de los usos del fósforo blanco es crear una especie de humo que podría cubrir un lugar, y en este caso lo hacían para trasladar a los civiles que no lo vieran los terroristas. ¿Solo se utiliza para esto que vemos acá, que son estas, las mentadas cortinas de humo? No exactamente. O sea, aparte de las cortinas de humo, según las características también pueden marcar lugares o zonas explicando dónde están, por ejemplo, los terroristas. Y dice que lo peligroso es la bomba incendiaria que podría quemar carne y huesos. Y aquí dicen y explican que está prohibido emplearla cerca de las concentraciones de civiles. Entonces, está prohibido, pero Estados Unidos lo utiliza. Aquí también hay que explicarlo, y es que el año 1977 la comunidad internacional firma unos protocolos adicionales al Convenio de Ginebra para la protección de las víctimas de guerra. Entonces deciden que no van a usar esas sustancias cerca de los civiles, o no lo van a usar pues en armamento. ¿Qué pasó? Estados Unidos e Israel no lo firmaron. Entonces Israel también lo utilizó en el conflicto con Gaza, y aquí nos referimos a las víctimas civiles. Estados Unidos ha reconocido que ha dejado víctimas civiles en la región. Precisamente decía que en Irak y Siria desde el año 2014 han causado la muerte a 484 civiles. Sin embargo, desde las Naciones Unidas los datos son más alarmantes. Dicen que tan solo en la ciudad siria de Al-Raqqa, desde marzo de este año, ya causaron 300 muertes de los civiles. Entonces estamos hablando de realmente cifras alarmantes, y en cuanto al uso del fósforo blanco hay que tomar muchísimas precauciones. Yo te agradezco mucho, Simeón. Vamos a seguir nosotros también hablando del tema, porque los argumentos de Estados Unidos pues no son tan válidos. Así lo dice Francisco José Saavedra, periodista especializado en Oriente Medio. Él cree que si uno se centra en este punto de vista legal, en Siria, pues Washington se ha tomado libertades que no le pertenecen. Si nos centramos en el derecho internacional, nadie ha invitado a Estados Unidos a que entre en Siria, bien para ayudar o para hacer lo que sea. Allí solamente están permitidos pues iraníes, las fuerzas que apoyan a Siria, y por supuesto los rusos, que han sido invitados y están ahí legalmente. ¿Qué ocurre? Que las circunstancias que han llevado a los Estados Unidos a Siria no están nada claras, y estamos viendo todavía que siguen coqueteando con bandas yihadistas, con organizaciones, una situación que no deja claro qué posición está tomando Estados Unidos, y que unos días nos dice que está luchando contra el terrorismo, pero al día siguiente vemos bombardear a las fuerzas que sí están luchando contra el terrorismo, y vemos que está apoyando, entregando armas a yihadistas de un pelaje o de otro. En circunstancias normales, pues Estados Unidos debería marcharse de Siria cuanto antes, pero por lo que todos conocemos, que son ahora mismo los organismos supranacionales, la ONU, etcétera, etcétera, el derecho internacional, pues por razones que desconocemos, como digo, pues sigue permitiéndose esta situación anómala de unas tropas que no han sido invitadas, que invadan un país y que además se arroguen competencias que no les pertenecen. Trinidad y Tobago vive envuelta en un clima de gran inseguridad. A diario se registran casos de violencia, muchos de ellos relacionados con las pandillas. Un gran porcentaje de crímenes, como homicidio, secuestro y robos, provienen del narcotráfico. Mi compañera Eliana Nieves se desplazó al país para indagar sobre este problema.
El asesinato de Aquino Zuya, de 38 años, es uno de los crímenes que más ha impactado a la sociedad de Trinidad y Tobago en las últimas jornadas. Cada día los trinitenses despiertan con la noticia de un nuevo asesinato, ajuste de cuenta o robo armado. La violencia en el país ocupa portadas y titulares, mientras las autoridades deben lidiar con un notable crecimiento de tráfico de drogas y armamento ilegal. La razón por la cual este país y estas islas del Caribe están en esta situación es porque estamos atrapados entre países productores de droga y países consumidores. Sudamérica, como lo sabes, es una región que produce droga. Norteamérica y Europa son regiones que son consumidoras de droga. En el 2016, los niveles de criminalidad se incrementaron más del 2% con respecto al 2015, según datos de la policía. El 81% de los asesinatos se cometieron con armas de fuego, mayormente provenientes de naciones como Colombia y Venezuela. El fenómeno de la criminalidad está alimentado por las guerras de bandas, que a su vez se alimenta por las ganancias que se obtienen de la venta de drogas. A la vez que se debilita la vigilancia fronteriza, se verá un aumento del crimen y del tráfico de drogas. Yo creo que esta es una situación temporal, ya que las fuerzas están trabajando en ello. Mientras el gobierno alega que heredó del pasado ejecutivo una situación que ahora es extremadamente compleja de enmendar, surgen iniciativas ciudadanas para proveer de herramientas que faciliten el proceso de denuncia a quienes sean víctimas de la delincuencia. Es el caso de Gillian Wellington, jefa de una organización de lucha por los derechos de la mujer y creadora de una aplicación que permite denunciar de manera inmediata todo tipo de delito. Nos ha ayudado a comprometer a más personas de las comunidades nacionales en la lucha contra el crimen. Hay una seria preocupación acerca de las pandillas a lo largo y ancho de Trinidad y Tobago. Ha habido un esparcimiento geográfico de crímenes en todo el país, aunque se concentran en 3 regiones principales: Laventille, Tunapunapiarco y Chihuanas. Nos dirigimos precisamente a Laventille, una pequeña comunidad cercana al centro de Puerto España. Según nos cuenta nuestro conductor, los vecinos viven y mueren según sus propias leyes. A la luz del día, sus calles no parecen tan amenazantes. Incluso muchos vecinos quitan gravedad al asunto. Todas las comunidades promedio son así. No creo que sea tan malo. Todo está bien. Aquí todo está bien. Hace años había muchos asesinatos, ahora solo algunos, no tantos. Avanzando en el recorrido, nos encontramos con alguien que difícilmente nos ocultaría cuál es la realidad. Do you think it's dangerous to be here? There's too much killing up here. Killing and stuff. There's a man just get shoot 2 days ago, a man gets 7 shots in the head. And he there, and then police had to come and ambulance, everybody had to come. And you saw that? He's my cousin. Para respirar otros aires no es preciso ir muy lejos. A solo metros de este barrio, la estampa es completamente distinta. Estamos a tan solo unos metros de Laventille. Aquí el panorama cambia completamente. Escuelas, iglesias, jardines, incluso algunas sedes diplomáticas. Nada que haga sospechar que a tan solo unos metros de aquí la realidad cambia para mal. La amenaza que se vive en estos momentos en las calles de Trinidad y Tobago es resultado de la suma de factores que van desde la caída de los precios del petróleo hasta la inestable situación política de naciones vecinas. Mantener a estas 2 islas blindadas de ascendentes peligros parece ser en estos momentos una tarea en letras mayúsculas. Aliana Nieves, RT, Puerto España, Trinidad y Tobago. Y está lista la próxima edición de nuestro programa Entrevista, que tiene como invitado al ministro de Relaciones del Exterior de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla. En una conversación en exclusiva con RT, el diplomático critica a Donald Trump por presentar a Cuba como la causa de los problemas del mundo. Aquí un fragmento. Lo que hizo el viernes fue una cacería de brujas. Es decir, ha culpado a Cuba prácticamente de todos los males del planeta. No culpó a Cuba del cambio climático porque él no lo reconoce, pero nos culpó de todo lo demás. Lo que pasa es que los asesores del presidente Trump, que me imagino que son los que escribieron lo que leyó de los teleprompters, subestiman a los pueblos, subestiman a las naciones latinoamericanas y caribeñas, subestiman al conjunto de nuestros pueblos, subestiman al consenso que trasciende posiciones ideológicas en nuestra región, que reclama ser tratada en condiciones de igualdad, de respeto a la soberanía regional.
Y con el objetivo de atraer inversiones hacia Brasil y de fortalecer las relaciones bilaterales, el presidente brasileño Michel Temer inicia un viaje oficial de 2 días a Rusia. La visita se produce tras una invitación del presidente Vladimir Putin y supone el reinicio de la agenda de alto nivel entre ambas naciones, ya que el primer viaje de Michel Temer a Rusia desde que asumió el cargo. El presidente brasileño ha situado el aumento del intercambio comercial entre los dos países en los primeros de este mes del año en 40%. Sin embargo, lo califica como inferior al potencial que tiene tanto Rusia como Brasil. Durante su reunión con el presidente de la Duma estatal, el mandatario ha destacado que cuenta con el fortalecimiento de la colaboración estratégica entre ambas naciones. Su visita también incluye la participación en un foro de inversionistas y de empresarios. El miércoles se va a reunir con su homólogo Vladimir Putin y con el primer ministro de Rusia. Más noticias en nuestro formato en breve. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, calificó de brutal al régimen de Corea del Norte tras la muerte del joven Otto Bombier, que había sido encarcelado por Pyongyang durante más de 15 meses. El estudiante norteamericano fue liberado la semana pasada. El fallecido de 22 años había sido entregado a las autoridades estadounidenses en estado de coma, del que no logró salir. Bombier fue condenado por Pyongyang a 15 años de trabajos forzados por intentar robar un cartel en un hotel. El secretario de Estado, Rex Tillerson, ha hecho un llamamiento para que los 3 estadounidenses que aún siguen en prisión allá en Corea, pues sean puestos en libertad cuanto antes. Bolivia inaugura la Conferencia Mundial de los Pueblos por un mundo sin muros hacia la ciudadanía universal. Esto en la ciudad de Tiquipaya. Evo Morales dijo del evento que es su respuesta pacífica de la integración para superar los bloqueos del imperialismo. Más de 2.000 delegados pertenecientes a 40 países de 3 continentes confirmaron ya su presencia en el encuentro. Entre ellos, el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y el exmandatario de Ecuador, Rafael Correa. En Portugal, después de 3 días de lucha contra el incendio más devastador en años, se ha logrado controlar un 70% del fuego. Sin embargo, las autoridades señalan que la zona que resta por extinguir es la que más preocupa. También se teme que las elevadas temperaturas de hasta 38 grados junto con el viento puedan reavivar las llamas que ya habían sido sofocadas. El fuego acabó con la vida de 64 personas. Según el último balance oficial, otras 157 quedaron heridas y varias de ellas de gravedad. La sección de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid acusa al actual técnico del Manchester United, José Mourinho, de fraude. Según el Ministerio Público, el portugués habría cometido 2 delitos fiscales en relación con impuestos sobre la renta sobre personas físicas. Señala que entre el 2011 y 2012, cuando entrenaba al Real Madrid, había defraudado con 3.3 millones de euros. Mourinho sigue los pasos de Cristiano Ronaldo, sobre el que se presentaron cargos muy similares la semana pasada. Y en Argentina, la policía descubrió lo que se considera la mayor colección de objetos nazis jamás hallada en el país. En una vivienda ubicada en la provincia de Buenos Aires se encontraron 75 piezas, entre ellas un busto de Hitler. Las autoridades creen que las obras pudieron haber pertenecido a jerarcas de aquel régimen. La policía, o la principal hipótesis de los investigadores, es que las antigüedades fueron llevadas por uno o por varios altos mandos nazis cuando buscaron refugio en la nación sudamericana después de la Segunda Guerra Mundial. En Colombia, en la jornada de este martes se inicia la recta final de la entrega de armamento restante de las FARC. Un 40% va a concluir así el proceso de tránsito de la guerrilla hacia la legalidad. Según la ONG Reporteros Sin Fronteras, la firma del acuerdo de paz ha reducido la tensión con la prensa, aunque continúan las agresiones y los asesinatos de periodistas. Precisamente en esta problemática se centra la nueva edición de nuestro programa Cartas sobre la Mesa. Aquí un adelanto.